Hola, Estamos muy agradecidos, muy agradecidas por tenerlos a todos y a todas aquí. Estábamos, pero súper atentos de esta cita que teníamos hoy con nuestra querida hermana Ivonne Guevara. Y pues les agradecemos a todas y a todos los que se están agregando a este encuentro, a este conversatorio. Y deseamos que realmente sea para todos y para todas un momento muy especial, un momento que realmente nos motive, que nos llene, que nos mande a hacer lo que la gente está necesitada y necesita de nosotros, escuchar la palabra, amar la palabra y ponerla en práctica. En este contexto que hemos tenido de nuestro curso virtual, y vemos que esta tarde hemos tratado de invitar a otras personas que no están llevando el curso virtual para que podamos realmente aprovechar este proceso, y a Ivonne, que creemos que todos la vamos a disfrutar mucho esta tarde. Voy a dejarles en este momento a Elizabeth Gareca para que nos introduzca a a la persona que estará con nosotros esta tarde. Eli. gracias Linda, muy buenas noches con todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio tan bonito, un espacio para dialogar con Ivonne en el marco del curso que hemos planteado junto con Reviclar, ¿no? Reviclar es la red bíblica claretiana de la justicia de género. Entonces ellos me pedían un curso de justicia de género en cuestión bíblica, así que hemos planteado este curso a distancia. Y dentro del curso está planificado 2 conversatorios. Uno que ya ha pasado con mi persona y ahora es el broche de oro con nuestra amada Ivonne. ¿No? Entonces, cuando hemos pensado, pero ¿cómo planteamos? ¿A quién invitamos? ¿No? Entonces, qué mejor pensar en nuestras ancestras, ¿no? Mujeres de luz, mujeres sabias, que ya con este grito profético de justicia de género, por los 80, los 90 ya iniciaron, ¿no? Por eso yo las llamo cariñosamente nuestras ancestras, porque gracias a ellas nosotros las hemos leído y hemos seguido ese camino, ¿no? Entonces, y ahí dentro de la bibliografía, ¿quién no conoce a Ivonne? Entonces, dentro de la bibliografía del curso había un pequeño recursito así de 3 hojitas que había escrito Ivonne ya por el 2004. Ya con esta preocupación y siendo ella una religiosa que habla desde dentro de la iglesia, con esta necesidad y desde la propia experiencia hemos dicho, hablemosle a Ivonne, y Ivonne cariñosamente dice, pero con mucho gusto, ¿no? Entonces, es así que con mucha alegría aperturamos eso y damos la palabra a Ivonne para que nos ilustre, y nosotros como esa figura de María a los pies de su maestro estaremos metafóricamente a los pies de esta maestra escuchando lo que esta noche nos puede decir. Muy, muy encantados de tenerte aquí, Ivonne. Adelante, por favor. Muchas gracias, Elizabeth, y gracias a cada una y cada uno que están aquí presentes. Bueno, creo que muchas de ustedes, especialmente Elizabeth, saben bien que no soy biblista, ¿no? Y que este curso promovido también por la Red Bíblica Claretiana invita a una mujer que trabaja más en teología y en filosofía. Entonces, muchas veces salgo del mundo de la interpretación bíblica para introducir cuestiones más bien filosóficas. Entonces, pienso hablar 40, 45, 50 minutos, pero no más que eso, y después abrir una conversación con ustedes que desde mi punto de vista es lo más importante. Entonces, gracias a la vida por estar aquí con ustedes. Entonces, el título de esta reflexión que me han sugerido es Hermenéutica con justicia de género, un nuevo paso. Claro, un nuevo paso porque hay muchos pasos, ¿no? Y mi pregunta es,
cómo pensar justicia, cómo pensar la justicia de forma inclusiva, cómo pensar la justicia más allá de los esquemas dualistas de justo e injusto, de separaciones entre mujeres y hombres que nuestras culturas patriarcales han establecido. O sea que siempre son los hombres que han establecido los códigos, las leyes para la justicia. Y nosotras mujeres hemos aprendido y reproducido y a veces contestado, pero hasta ahora en las iglesias sigue la ley elaborada a partir de criterios masculinos, ¿no? Y por eso que entiendo la pregunta, ¿cómo pensar justicia de género de otra manera? ¿Cómo pensar justicia de género? No se trata de feminizar las leyes establecidas, pero hay que cambiar comportamientos para que se cambien también las leyes. A veces hacemos el proceso inverso, cambiamos leyes, pero no cambiamos los comportamientos, y esto no lleva muy lejos. Entonces, esto de una manera general, pero para nosotros cristianas y cristianos, que hacemos hermenéutica de los textos bíblicos, hermenéutica también de nuestras teologías, de las tradiciones, ¿cómo hacer de una forma diferente de la tradición que hemos recibido? O sea que estas son algunas cuestiones que yo llamaría cuestiones críticas, y por tanto no son como decir, nuevas verdades, son proyectos de reflexión que les invito. Lo primero es que estamos viviendo en todo el mundo transformaciones en nuestra manera de comprendernos, en nuestros conceptos tradicionales, en nuestras creencias, en nuestras culturas, en nuestras teologías. Todas las culturas están ahora tomadas por los proyectos globalizados, por los medios de comunicación, y esto cambia nosotras. Y esto cambia la vida de la tradición también cristiana. Nos damos cuenta que desde la globalización de las culturas, de la economía, se verifican muchas maneras de cambio. Se verifica el predominio de los medios de comunicación que nos invitan a llenar nuestras cabezas de tantas informaciones que ya no sabemos más por dónde ir, ¿no? No sabemos más por dónde pasa la justicia, no sabemos más por dónde pasa. Sí, claro, la palabra justicia sí la sabemos, pero en concreto, ¿qué sucede con nosotras mujeres y qué sucede con los varones? Necesitamos rescatar el sentido de muchas palabras que usamos y que frente a la diversidad de significados que incluso la palabra justicia y la palabra género tienen, muchas veces no vemos claro, estamos como confundidas. Y bueno, primera cosa, todas y todos queremos justicia. Supongo que sí, ¿no? Claro que podemos decir, no, los dictadores no quieren justicia, o los grandes, pero estoy en este momento suponiendo que queremos justicia. Y
Y en esta justicia, también, sobre todo nosotras mujeres, queremos justicia de género. Pero, ¿qué es exactamente justicia de género hoy? Para comprenderlas, tengo que ubicarme en muchos contextos. El primer contexto es de la justicia en general. Creo que en Bolivia, en Chile, en Perú, en Uruguay, en todos los países de América Latina, escuchamos esta expresión, queremos justicia. Y sobre todo cuando viene de nosotras mujeres, cuando se nos matan una compañera o cuando se nos matan un hijo o cuando ponen en la cárcel algunas personas injustamente o cuando matan estas personas. Entonces decimos queremos justicia. Creo que todas ustedes han tenido la experiencia de una persona que pierde un hijo matado por la policía y tú preguntas, ¿qué quieres? Ella dice, quiero justicia. Pero ¿qué es esta justicia que quiere la gente? ¿Qué pasa con nosotras cuando gritamos justicia, ni una menos? Todas las manos juntas, queremos justicia. Pero ¿qué justicia es esa? No queremos, por seguro, la justicia de las leyes patriarcales. No queremos, por supuesto, la justicia del derecho canónico. No queremos la justicia como las instituciones de iglesia ven las mujeres, cómo dominan nuestros cuerpos. Y por eso que la pregunta de nuevo, ¿qué justicia queremos? Bueno, entonces, cuando digo qué justicia queremos, estoy también preguntando qué sería una persona justa. Cada una de nosotras experimenta algo que llamamos primero injusticia. ¿Cómo se experimenta la injusticia? La injusticia. Por ejemplo, en la familia podemos decir así, yo he recibido un regalo de cumpleaños de mis padres, pero tan chiquito. Y cuando fue el regalo de mi hermana, le han dado un regalón. Entonces, inmediatamente yo hago la experiencia, no de la justicia. Hago primero la experiencia de la injusticia, ¿no? Y no importan las razones, los motivos, pero hago la experiencia de un sentimiento de indignación porque no hubo un respeto igual a mi hermana. Hubo como que una diferencia en el trato, hubo una diferencia que me provocó un sentimiento y que me acompaña y que nos acompaña. O sea que lo que experimentamos en primer lugar es la injusticia. Y entonces hay que tener tener muy claras las experiencias de injusticia. Por ejemplo, no tener que comer cuando sabemos que los supermercados están llenos de comida y cuando sabemos que un diputado ha gastado millones en plata para una cena que ofreció a sus amigos. Entonces el sentimiento es sentir injusticia porque yo estoy con hambre y necesito la comida para vivir.
Entonces, esto es muy importante, empezar no a hacer teoría de la justicia, pero empezar a describir los sentimientos de injusticia, y no solamente los sentimientos aislados de la experiencia de lo que de los acontecimientos que han provocado la injusticia. O sea que no hay que pedir también justicia en abstracto, o tampoco justicia solo en el financiero. Por ejemplo, mataran ahora un chico negro en un supermercado y bueno, el supermercado lo acusó de robo, pero no robó nada. Y ahora van a dar una plata a su mamá. Bueno, esto no es justicia, es un consuelo, es algo que le he debido, pero la justicia va mucho más allá que un punto financiero, digamos, ¿no? Entonces, por eso que les estoy proponiendo la necesidad de retomar todos los conceptos que hemos trabajado incluso desde el feminismo. La expresión justicia de género hay que tenerla claro, porque también cuando hablo de justicia de género, no puedo solamente afirmar que los hombres son los injustos y no, aquellos que hacen mujeres somos las que hacemos la falsidad o la trampa, mejor diciendo, la trampa de la dualidad que reflexionamos, apuntamos los enemigos del género y qué hacemos de nosotras, o víctimas o aquellas que son las únicas que hacen justicia de género. Esto es un raciocinio muy corto y lo encontramos a menudo. Fuerte a veces, ¿no? En algunos grupos de mujeres. Aunque no sea biblista, al preparar esta reflexión, me vino a mi cabeza el texto del Evangelio de Marcos, Marcos 10, 17, 22, que es el encuentro de Jesús con el joven rico. Es muy interesante, yo nunca había notado esto, retomé el texto. Este texto cuenta que un joven rico va a buscar a Jesús y dice a Jesús: sí, yo cumplo con todas mis obligaciones. Sí, por supuesto, se consideraba un buenísimo judío. Sí, ayudo a la gente, hago esto, más aquello. Pero yo quería ser perfecto. O yo puedo traducir esta palabra perfecto como yo quería ser todavía más justo. Y Jesús le responde que tiene que entregarlos a los pobres. ¡Qué locura de respuesta! ¿No? Una cosa exorbitante que no, bueno, ha podido quizás pasar por Francisco de Asís, pero normalmente, a menudo, difícil, no pasa este reto. Y el joven entonces se queda triste y dice el texto que se fue, dejó a Jesús. Y esto todo para decir que
que no hay que tener pretensión de cumplir toda la justicia. Es que la justicia va siempre más allá. Y esta es la palabra de Jesús. Va a vender todo lo que tienes. Bueno, puedo vender todo lo que tengo. No puedo caminar ahí desnuda. No puedo caminar ahí sin una casa, sin una casita para vivir. Claro, esta especie de raciocinio exorbitante, enorme, es justamente la sabiduría presente en la tradición de Jesús. Bueno, la justicia es un movimiento continuo de la vida. No hay justicia en sí misma. No hay leyes que son siempre justas. No hay personas que son siempre justas. No hay sacerdotes siempre justos. No hay madres, monjas siempre justas. O sea que siempre tenemos que entrar en este movimiento de vender lo que tenemos. O sea que, ¿qué es vender lo que tenemos? Es no apegarnos a nuestros criterios extraordinarios de pensamiento, de justicia, de amor. Hay que vender para acercarse todavía un poco más. Y en esta perspectiva quiero decir que este proceso, este movimiento de la justicia, de la búsqueda de la equidad, del compartir esto, lo que siento, de escuchar lo que sienten las mujeres cuando se sienten injustizadas, violentadas. Y esto los varones no lo hacen, ¿no? No saben hacerlo. Tienen mucha vergüenza de escuchar los dolores de las mujeres, ¿no? Creo que en esta perspectiva la justicia es un observar el otro y a nosotras desde algo que nos he ofrecido y saber desde mi vida si hay equidad en el compartir. En general no hay, pero tengo que decirlo. Compartir todos los bienes no es posible. No hay que decirlo más así. Amar toda la gente. No. El amor también es un movimiento hacia otros, pero tiene que estar conectado, lo mismo con la justicia, con la igualdad. Nosotras mujeres y los varones también tenemos que preguntarnos si habría principios universales para el establecimiento de la justicia. O tenemos siempre, y aquí creo que es la respuesta de Jesús, ¿no? Reubicarnos de nuevo en cada contexto, en cada nueva circunstancia. Pienso que la universalidad de la justicia es su proceso de recomienzo continuo. Reempezar a ser justo, o mejor, reempezar a buscar la justicia, porque no somos justos. Y aquí entonces se engancha la cuestión de la justicia de género. Y de nuevo pregunto que lo que pasa es que muchas veces actuamos como que solo los hombres son los culpables de la
injusticia de género. Pero no es así. La sociedad no es así. No hay dos mundos separados, el mundo de las mujeres y el mundo de los hombres. Hay como un pañuelo donde acá es el derecho y acá el revés. El revés no vive sin el derecho y el derecho no vive sin el revés, y a veces es el revés. O sea que la dinámica de la historia es mucho más que buscar los culpables, porque en todos los procesos históricos que se vive, hay siempre, aunque el revés sea algo muy bueno que se está haciendo, pero es un revés. Es un revés para un derecho, no es derecho de ley, pero lo que aparece. Entonces, la pregunta, ¿serán solo los hombres los culpables y nosotras mujeres las únicas artesanas de la justicia de género? No. ¿Y por qué decir así? Porque también nosotras hemos manteniendo las estructuras patriarcales. Hay que pensar, por ejemplo, aquí en Brasil, nuestra ministra de la Condición Femenina, que es una lástima, sí, que habla, por ejemplo, que las chicas indígenas que han sido violadas por turistas y otros, dice que porque no usaban pantalones, ¿entienden? No usaban calcines, no sé cómo decirlo en español, calzones, no usaban calzones. Entonces la decisión de la ministra fue abrir una pequeña industria de calzones para las niñas indígenas. Es para reír. Entonces, para que salgamos de esta ilusión de que la justicia de género tiene que ser una justicia hecha por mujeres. No, tiene que ser hecha por mujeres porque nosotras estamos gritando, pero no se puede hacer solo una justicia de género desde las mujeres. Hay que hacerla desde los hombres también. La justicia antirracista no se hace solo con mujeres que son antirracistas o con varones antirracistas, pero tenemos que hacerla como comunidad humana, porque la injusticia hiere toda la comunidad humana. Entonces, esto para mí es muy, muy importante, porque subraya una dimensión filosófica y una dimensión de la realidad que llamamos de interdependencia. No es independencia, es interdependencia. Y si hay independencia, hay que haber independencia desde el derecho y el revés. O sea, es ahora que hace años que nosotras feministas estamos gritando, ahora también queremos que los varones griten con nosotros, porque ellos no son solo ellos que producen la violencia patriarcal doméstica, pero son sobre todo ellos, discúlpeme que digo, no son solamente ellos, pero son sobre todo ellos, y que mantienen y que tienen miedo de cambiar el poder, que tienen miedo de cambiar sus privilegios,
públicos, ¿no? Entonces, hablar de la interdependencia me permite entonces ahora entrar en 3 puntitos más bien teológicos y que tocan también la Biblia. El primer punto es una pregunta. ¿Quién es mi Dios? Bueno, es básica esta pregunta. ¿Y por qué es básica esta pregunta? Porque hemos sido educadas en nuestras iglesias cristianas a recibir una definición de Dios. Y también hemos sido educadas a que nos han dicho que en la Biblia se encuentra la palabra de Dios. O sea que Dios, claro, habla en el mundo, pero específicamente, particularmente, habla en la Biblia. Entiendan lo que afirmamos y seguimos enseñando. Dios habla en la Biblia. Y entonces, en la tradición cristiana hay que buscar, encontrar, inspirarse de la presencia de Dios en un texto escrito. Y este texto escrito se torna el fundamento de la vida. En un cierto sentido es más que la vida. Claro que van a decirme, no. Claro, pero entiendan lo que quiero decir. ¿Cómo voy a juzgar qué hacer? Tomo la Biblia para que me ayude a juzgar lo que... ¿Y por qué tomo la Biblia? Porque la considero la palabra de Dios. Entonces, el libro es algo así. Arriba de nosotros. Pero no se olviden que es un libro escrito en muchas versiones y solo después declarado. ¿Y por qué declarado palabra de Dios? Nosotras mujeres sabemos que son esquemas de poder, son esquemas de legitimidad del poder. Y el poder político siempre necesitó de legitimaciones, ¿no? Y, por supuesto, las religiones han sido las legitimaciones del poder. ¿Y cómo orientarse? Por ejemplo, decir que el último fundamento de una política es Dios. Pero ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Cómo bajar este Dios? Y de repente me permito entonces recordar a San Agustín. San Agustín decía que Dios era más íntimo a él que él mismo. Así que cuando decimos, yo converso todo lo que hago lo converso con Dios. Sí. Yo todo lo que quiero lo pido a Dios. Tengo a mi hermana una de mis hermanas que está enferma, y entonces ahora, en cuanto está enferma, pidió a una señora, porque vive sola, que la acompañara por la noche, ¿no? Y entonces ahora está mejor y llega el tiempo que mi hermana va a dispensar la ayuda de esta persona. Entonces, ayer encontré a esa señora y me dice,
ay, cómo estoy rezando, pidiendo a Dios que me quede más con tu hermana. Ahí en broma le dice, pero así estás pidiendo que ella se quede enferma, un poco más enferma. Es broma, pero es para decirles cómo nuestra subjetividad construye nuestras imágenes de Dios. Así que cuando decimos que conversamos o pedimos, esta imagen que tenemos no es separada de nosotros. Es desde mi subjetividad que me imagino conversando con Dios. Es desde mi subjetividad que me imagino pidiendo, y es desde la subjetividad de ciertos jefes de Estado, de ciertos dictadores que hemos tenido en América Latina. Es desde esta subjetividad que dicen, que creen que Dios está con ellos y les protege y les manda poner en la cárcel los infieles que son contra sus regímenes dictatoriales. O sea que es muy contradictorio todo eso. Por eso que la imagen de Dios hay que cambiar y la expresión palabra de Dios hay que cambiar. Y voy a proponer un poco más adelante. Entonces, lo que pido yo a Dios puede ser el contrario de lo que tú pides. Lo que espero de Dios para mí puede ser el opuesto de lo que esperas. En las guerras, un lado mata el otro y cada uno se defiende a partir de su Dios. Entonces, ¿qué pasa? Es que los monoteísmos han creado los libros sagrados y han puesto como que un apóstol diciendo, son palabra de Dios. Esto es actualmente un peligro. Actualmente esto es un peligro incluso para nosotras mujeres. Y entonces, estos hombres que han afirmado la Biblia como la palabra de Dios, no se han dado cuenta que valoraban un personaje muy poderoso, que no es el Espíritu Santo, no, que no es el soplo divino, son ellos mismos, son su política, son su manera de ver el mundo. Y entonces este Señor, Dios, pasa a ser el legitimador y el juzgador de los comportamientos humanos. Y es este Señor que juzga a las mujeres, que juzga sus cuerpos, que permite incluso violencia a los cuerpos de las mujeres, que permite los sacrificios y permite su falta de libertad, que permite que se callen en las iglesias, que se callen en las universidades de teología. Y entonces, a partir de esto, puedo ubicar cómo la cuestión Dios está absolutamente vinculada a nuestra subjetividad humana, a una subjetividad diversa, muchas veces interesada en sus propios proyectos nefastos para la tierra, nefastos para la humanidad. Y desde ahí es que hay que pensar en cambios reales
hay que pensar que cuando digo Dios quiere eso de mí, esto quiere decir un simple desdoblamiento de mí misma. Digo, Dios quiere, no, Dios me pide para matar este desgraciado, voy a matarlo. ¿Cómo te pide eso? ¿Cómo te pide eso? Oh, Dios pide que esta monja que sea expulsada porque dice cosas que no son de Dios, pero ¿cómo sabes que no son de Dios? O sea que introdujo aquí dudas importantes para la cuestión de la justicia y para la cuestión de la justicia de género. Y por eso creo importante recordar que los místicos y las místicas han preferido no hablar de Dios. Apofánticos, apofasis, o sea, no se habla. Es preferible el silencio, porque desde el silencio se percibe el misterio mayor, y se percibe nuestros límites, y se percibe nuestra belleza, y se percibe también las contradicciones que vivimos. Y por eso ahora entro en el segundo punto. Bueno, quiero recordar que los místicos, pero también teólogos como Tomás de Aquino han hablado de la vía negativa, o sea, jamás somos capaces de decir lo que Dios es. Lo decimos en su diferencia en relación a los seres humanos. Bueno, es siempre más allá, es siempre hasta que no se puede dar una definición. Es como la locura de Jesús con el joven rico. Vende todo, o sea que no se atreva a tomarte como lo que hace la justicia, ¿no? Entonces, el otro punto, Biblia, palabra de Dios, creo que esto me permitan los varones decirlo, pero mucho más que los varones en los últimos 50 años, nosotras mujeres hemos desarrollado una hermenéutica feminista de la Biblia, hemos estudiado hermenéutica, hemos trabajado los textos, hemos descubierto la Biblia después de siglos de sombras sobre nuestra presencia en la Biblia. Y nos descubrimos, rescatamos nombres de mujeres y interpretamos muchos textos y llegamos a hablar del discipulado de mujeres que todavía no son reconocidas por la institución iglesia. Pero en todo eso que hemos hecho, en la mayoría de los estudios, incluso que hacemos con grupos populares, es siempre la consideración de la Biblia como la palabra máxima de Dios, o si no máxima, pero la palabra de Dios. Y creo que acá hay un nudo, y este nudo tenemos que desatarlo, abrirlo. Y estoy segura que esta cuestión va a molestar a algunas personas, pero creo que el mismo concepto Dios en la Biblia aparece de muchas formas. Pero, ¿qué pasa con la teología y con los estudios bíblicos? Se subraya
el rostro masculino de Dios. ¿Por qué no decir Dios es el misterio mayor? ¿Por qué no decir que es el soplo de vida? ¿Por qué no decir que es un viento? Pero no, y es tan fuerte que incluso en el arte, en la pintura, se dibujó la cara masculina de Dios. Los dibujos de la Trindad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ay, no, por favor, la palabra espíritu, ruach, es femenina, no salva. No nos salva, no nos salva, no nos salva. Es, de nuevo, es la imagen del poder público masculino que necesita de una legitimación y se la busca en la religión. Y se transfiere la legitimación a una imagen masculina del principio creador. Imaginen, cuando sabemos que el principio creador no es masculino ni femenino, es más femenino que masculino, esto seguro, pero la evolución nos muestra que hay cosas que no se puede más afirmar. Entonces, creo que estamos invitadas a percibir la noción limitada que tenemos de Dios y la noción limitada del uso de la Biblia como palabra de Dios. Eso es un peligro hoy día con los fundamentalismos políticos que hay. Entonces, veo que estoy hablando demasiado, pero creo que... Vamos bien, Ivonne. ¿Qué pasa con nosotras? Es que estamos conscientes de que para vivir debemos tener leyes, pero estas leyes no pueden más ser corroboradas por una figura masculina que llamamos Dios. Tampoco los reyes, los emperadores, los generales. Chile ha tenido un Pinochet, el general Pinochet, que tenía una capilla en su palacio y siempre hablaba de Dios y de la Virgen, ¿no? No es por ahí. Y entonces creo que el mundo de la modernidad empezó a cambiar y en vez de Dios empezamos a hablar del pueblo, a hablar de la democracia. Y entonces vamos a decir que ¿quién puede sostener la vida de la gente? ¿Quién puede cambiar las leyes? ¿Quién puede hacer nuevas leyes? Es el pueblo. Y ahí, en vez de Dios, algunos dictadores hablan del pueblo. Algunos legisladores hablan del pueblo. Pero, ¿de qué pueblo se habla? ¿Cuál es el pueblo? Son ellos mismos y se creen el pueblo. Pero el pueblo de los pobres, de los marginados, no tienen democracia. No hay democracia. Democracia no existe como régimen del pueblo. Sí, de una élite. Pero ¿cómo cambiar esto? Y entonces hay que cambiar con pequeños grupos, con
discusiones, con acuerdos, con consensos, con construcciones de pequeñas comunidades de sentido, a partir de las cuales experimentamos una nueva organización. Y esto me remite ahora para el último punto. En este último punto, las preguntas que yo me hacía, perdóname, yo hacía en el principio, ¿cómo considerar la Biblia? Si no hablo más de la Biblia como palabra de Dios, y no bailo con la Biblia como si cargase una herencia preciosa de Dios. Claro que me inspiro mucho más en la tradición mística. Despacito vamos a percibir lo que hay en la Biblia. Hay mitos. No hay que perder los mitos, pero no es necesario afirmarlos como palabra de Dios. Los mitos son creaciones de sentido de los seres humanos. Hay poesía. Los salmos son poesía que habla de las heridas de las personas, de la búsqueda de las personas, del sufrimiento, de la soledad, del sufrimiento de ese sentir abandonado. Eso es poesía, aunque es una poesía dirigida a Dios. Dios es mi soledad también. Dios es lo que sufro. Esto es Dios desde el misterio infinito, que ese misterio infinito no está solamente en los seres humanos, está en las abejas, está en las pulgas, está en los cerdos. Todo eso es misterio que va más allá que nosotros. Entonces, mi propuesta hermenéutica, o sea, que mi propuesta interpretativa, es que quizás poco a poco podemos tomar nuestras tradiciones religiosas, y en ellas incluyo la Biblia, como relatos de sabiduría, como relatos de luchas históricas, de gente que sufrió, pero también de gente bastante sinvergüenza. Son relatos de historia, relatos de historias de vida, de acciones éticas, y esto es bellísimo, como la tradición ha conseguido contar cosas de Jesús contando historias. Lo mismo hacen los budistas, ¿no? Es interesantísimo. Lo mismo hacen los indígenas. Es muy interesante. El otro día yo leía un intelectual indígena aquí en Brasil que hablaba de su familia, y en su familia tenía un tío, el tío Río, un río que era su tío. Es muy interesante, es otra clave que se ubica en esta perspectiva del misterio infinito, y que nosotros, seres humanos, no somos y no podemos ser
dueños del misterio infinito. Somos una dimensión, por supuesto, pero no los dueños, no los que revelan. Solamente nosotros revelamos el misterio infinito. Entonces, creo que me atrevo a decir que si tomamos nuestras tradiciones religiosas como poesías de amor, de sufrimiento, como clamores por justicia, como búsquedas de sabiduría, creo que ganamos con esto. Y ganamos desde una justicia de género. Porque por más que hacemos, la palabra Dios está viciada en el masculino. Podemos poco a poco darle otra connotación, pero hay que hacer con cuidado. Y también el otro día hay un joven que es el presidente de la unión de todas las favelas que existen aquí en Brasil. Y entonces ha sido entrevistado y en la última pregunta el entrevistador le pregunta: ¿y quién es Dios para ti? Yo me imaginaba que él iba a hacer un discurso porque perteneció, ahora no pertenece, a una iglesia evangélica de Brasil. Él respondió: Dios soy yo, Dios soy yo. O mejor, Dios soy también yo. Y por eso tengo que hacer el bien para mis vecinos. Por eso tengo que ayudar la organización de una sociedad mejor. Porque yo soy también. Claro, estoy contando lo que escuché. Entonces, salimos de una cierta idolatría para entrar en la inspiración de cada día, de cada momento del día, de cada circunstancia, de cada soledad, de cada dolor, de cada enfermedad, como si en todo eso, incluso en la violencia, está presente el misterio mayor, el misterio que un concepto solo no da cuenta, que la Biblia tampoco da cuenta. Pero no quiero perder la Biblia, por favor, como no quiero que se pierdan las tradiciones indígenas, ni se pierda los Upanishads, ni se pierda el Alcorán, no. Pero no tomar estas producciones de sabiduría humana como palabras sobre nosotros, como prohibiciones de valorar nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros placeres. Y creo que es un poco por ahí que les propongo, además de las reflexiones que ustedes hacen, que me acuerdo que la última vez que estuve en Bolivia con ustedes, lo cuánto aprendí. Ustedes son extraordinarias en captar el pluralismo que hay en su país. Entonces creo que es un poco por ahí
como una invitación de acercarse más de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de no solo bajar la cabeza para lo que nos han dicho, pero pensar lo que nos han dicho y decir, pero nosotras decimos de otra manera, ¿no? Nosotras decimos de otra manera, sin negar que hubo una manera diferente de la nuestra, pero hay que decir de otra manera, porque el tiempo es otro, el espacio es otro, los retos son otros. Y con esto les indico algo en una nueva hermenéutica feminista de la tradición bíblica, una hermenéutica inclusiva de mujeres y de varones, porque estoy segura que es juntos y juntas que vamos a caminar como derecho y revés de un mismo tejido humano. Muchas gracias.